Vengan pues muchachos, vengan pa' aquí afuera, que voy a contarles bajo las estrellas un montón de historias del África negra, de esas que contaban niñitas mi querida abuela. Somos los Balanta, oí, somos los Balanta, del pueblo africano, oí, son nuestros ancestros, somos los Balanta, oí. Hablar de los Balantas en Colombia es reconocer su importancia a nivel sociocultural. Por ello, estaremos en la ciudad de Cali, interactuando con la familia Balanta Mesú y Balanta Bermúdez, para saber más sobre esas cualidades que tienen en común, como el don de servir y esa capacidad de investigación, del querer saber de dónde son sus orígenes. Consideramos pertinente toda esta información para fortalecer el proceso investigativo. Vengan pues muchachos, vengan pa' aquí afuera, que voy a contarles bajo las estrellas un montón de historias del África negra, de esas que contaban niñitas mi querida abuela. Antonio Balanta es el papá de Daniel Balanta, ¿sí? Él siempre lo enviaba a su congregación a abrir misiones a los pueblos. Entonces, de Cali lo enviaron a Cajamarca, Tolima, a abrir una misión cristiana allá. Entonces, ahí, con mis 11 o 12 años que tenía, entonces yo me fui con él. José Domingo Balanta, el papá de Antonio Balanta, me dijo, váyase con Antonio para Cajamarca. Entonces yo me fui con Antonio para Cajamarca, ¿sí? Porque yo estaba ya bajo la potestad de mi tío. Entonces yo me fui con Antonio. Cuando termina la obra ya de la construcción de la iglesia que hicieron en Cajamarca, entonces Antonio se regresa a Cali, pero su misión lo envía para La Guajira, para Riohacha, ¿sí? Entonces ellos se fueron todos, porque Antonio siempre andaba con toda su familia. Se fueron todos, los muchachos, la esposa, y yo llegué a Cali y empecé ya a hacer lo mío como panadero, y después ingresé a la policía, como le comento, así. Pero nunca perdimos esa comunicación, ¿no? Siempre que ellos venían sabíamos que estaban muy bien, que les iba muy bien en Riohacha, en La Guajira, que eran muy queridos, muy apreciados por su trabajo. Los muchachos se casaron allá, Daniel se casó allá, Eisner, Sirley, pero nunca dejamos la comunicación. Es decir, con Daniel siempre fuimos muy allegados, muy pegados. Fuimos como hermanos. De hecho, cuando yo estuve en Bogotá, hubo un tiempo en que Daniel llegó también a donde yo vivía. Yo lo acogía a él. Así como yo recibía apoyo y cariño de ellos, en el momento que Daniel llegó a Bogotá, también estuvo en mi casa donde yo vivía, y allá compartimos también un tiempo. Y pues ahora ya con los años tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos a Riohacha, y pues fue un acontecimiento muy grande, pero maravilloso, muy bonito. Bueno, la familia de España, en España está, hay dos fracciones de la familia. Está María Fernanda Balanta, que es una prima segunda, ¿no? Sí. María Fernanda es hija de Mélida Balanta. Bueno, mi papá estuvo trabajando en el ferrocarril. Él en el ferrocarril empezó trabajando en la balastrera. En la balastrera era un punto donde cogían la piedra, la molían, que era lo que venía a ser el balastro, ¿no? Hoy en día es el balastro. Tuvo una buena temporada allá en la balastrera. Luego de ahí lo pasaron directamente a los talleres de Chipichape, donde hoy en día está el centro comercial. Eso era parte de los ferrocarriles. Eso, y hacia atrás, lo que es la montaña, porque en la parte de atrás de la montaña era que trabajaban la piedra. Luego lo pasaron, como le comentaba, acá a los talleres. Estuvo acá en los talleres. Acá estuvo ejerciendo como fontanero. Allí mi papá ejerció como fontanero. Estuvo 23 años allí laborando, de los cuales mi papá salió jubilado a los 40 años, porque, como ustedes saben, el ferrocarril se acabó. Eso hizo de que nosotros por lo menos fuéramos de un lugar a otro en el tren, porque por él trabajar en la empresa teníamos el acceso nosotros como hijos de él y su esposa a andar en tren. Entonces nosotros íbamos de Cali a Armenia en tren, íbamos de Cali a Buenaventura, porque también había la conexión con Buenaventura.
tuvo un tiempo que él de aquí de Cali lo mandaron a Buenaventura, entonces estuvieron, ellos allá prácticamente cogían su grupo de ferroviarios en sí y los ponían en campamentos. O sea que él vivía aquí en Cali y llegó un momento que cuando lo mandaron a Buenaventura les hicieron habitaciones donde ellos se podían llevar su familia. Entonces nosotros tuvimos un tiempo que vivimos 3, 4 años en Buenaventura. Y así fuimos, tren paraba aquí en la esquina, sobre la vía, sobre la 25. Así como iba hacia el norte, también iba hacia el sur, ¿no? Entonces, hacia el sur se iba en el tren, pasaba uno por Timba, Cauca, cogía a Aznazú, Suárez, Cauca, porque el tren iba hasta allá. Y así como hacía ese recorrido, pues volvía nuevamente y así se dirigía uno a diferentes partes de nuestro país en lo que fue el ferrocarril. El municipio de Timbiquí queda en el departamento del Cauca, Pacífico. El Cauca tiene 3 municipios en el Pacífico colombiano. De norte a sur está el López de Micay, sigue Timbiquí y luego sigue el municipio de Guapi, que ya limita con el departamento del Nariño. López de Micay limita con el departamento del Valle. Entonces, Timbiquí queda en el medio de los 2 municipios. Este municipio está conformado por 3 cuencas hidrográficas que desembocan al mar. De norte a sur tenemos el río Saija, que es una de las cuencas más grandes, y luego tenemos la cuenca del río Bubuey para llegar a la cuenca del río Timbiquí. La cabecera municipal de Timbiquí, que religiosamente también se conoce como Santa Bárbara, queda entre unos 5 a 8 kilómetros del mar, a orillas del río Timbiquí. Del río Timbiquí, de la cabecera municipal hacia arriba, subiendo el río, tenemos el corregimiento de San Miguel. Luego sigue el corregimiento de El Charco, Timbiquí. Luego el corregimiento de Cheté. Luego de Cheté encontramos el corregimiento de Coteje. Coteje queda en la vertiente entre el río Timbiquí y el río Coteje. Aquí baja el río Coteje, que es un afluente del río Timbiquí, y el río Timbiquí que continúa, aquí queda ubicado la población del corregimiento de Coteje. Arriba de Coteje queda el corregimiento de San José y mucho más arriba el corregimiento de Santa María, que es el último corregimiento de las cabeceras del río Timbiquí. Yo conozco principalmente lo que pude desde mis primeros años, porque yo estuve en Coteje como hasta los 12, 13 años, a los Balanta, principalmente en la parte de la agricultura y la parte cultural y religiosa. Como parte de mi trabajo es la subregión del Pacífico Medio, que involucra o incluye los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapi y el distrito de Buenaventura. Yo tengo que hacer trabajo de campo allá, ¿sí? Tengo que constantemente moverme entre esos diferentes municipios. Y el año pasado estuvimos en la caravana fluvial de por la vida y por la paz en Timbiquí. Entonces allí, con los que trabajaba, me dijeron, bueno, tienes que ir a la familia Balanta, porque pues claramente tienes algo que ver con ellos. Y entonces ahí ellos me invitan a un toque que ellos hacen entre arrullos, alabados, y ese toque fue toda la noche y a mí me impresionó verdaderamente la forma en como ellos en ese momento se conectaban con la música, no pararon desde que llegamos hasta el día siguiente dándole y con la marimba, el cununo, bueno, todos los instrumentos, el guasá y todos ellos de la familia Balanta. La voz principal ahí es Marta Balanta, Eleuterio Balanta y Diego Balanta, y de ahí para allá todos los sobrinos, primos, todos ellos de una misma familia me comentaron sobre su álbum. Tienen un álbum muy bonito que se llama Espíritu Balanta y han hecho muchas cosas muy artesanalmente, pero con mucha fuerza.
y eso me pareció muy chévere. Inicialmente el asentamiento fue en Timbiquí, ¿sí? Costa Caucana. Yo puedo decir, con respecto al municipio de Timbiquí principalmente, y también he escuchado muchos balantas acá en el norte del Cauca, donde pues no he tenido mucha interrelación, pero sí son personajes fundamentales. Entre ellos he conocido a compañero Tobías Balanta, que ha desempeñado buenos cargos, varias oportunidades como alcalde, Puerto Tejada, si no me equivoco, secretario de Educación del departamento. Entonces, ahí hay aportes. Con respecto al municipio de Timbiquí, no han avanzado mucho en la parte de los niveles académicos, pero sí son el emporio, uno de los emporios fundamentales para la preservación y fortalecimiento de la cultura, la tradición cultural, el folclore, los cánticos, todo eso son ficha fundamental. Aún en mi municipio, los balantas tienen esa representatividad. Se han formado grupos folclóricos y allí están ellos también, con otra familia, otros orígenes, pero precisamente en el momento actual, una de las principales en la Casa de la Cultura del municipio de Timbiquí es Marta Balanta, está desempeñándose allí la administración. Entonces ahí yo lo miro como un aporte fundamental, que sí es importante pues hacer investigación para conocer un poco más sobre esos orígenes, a pesar de que ya los mayores se han ido. Sí, yo considero supremamente importante porque esto conlleva a que la comunidad, la gente, despierte en la búsqueda de sus raíces, en la búsqueda de sus orígenes, ¿sí? Y que eso les genere una identidad y desde luego eso los conlleva a un mejor autorreconocimiento y elevar la autoestima. Por lo tanto, no solamente esto consideraría yo hacer este trabajo con el apellido Balanta, sino con los demás apellidos como el apellido Carabalí, el apellido Biafara, Lucumí, Arará, Guasá, Biojó, que tenemos como referente a Benko Biojó, auténtico africano. Hay otros apellidos como el Montaño, Hurtado, Saá, el Mina. Vengan pues muchachos, vengan pa' aquí afuera, que voy a contarles bajo las estrellas un montón de historias de la África negra, de esas que contaban niñitas mi querida abuela. Ay, yo, ay. Los orígenes de la familia Balanta en Cartagena se remontan a la avenida de la zona del Pacífico, específicamente lo que tiene que ver con el Cauca, de mi abuelo Salvador Balanta. Él se instauró aquí en Cartagena, en el barrio Bruselas. Ahí compró una casa, él organizó su familia primaria con mi abuela Otilia Payares y de ahí tuvieron un buen número de hijos, ¿no? Entre ellos podemos nombrar a mi papá, Gustavo Balanta, a Toño, a Odilia, a Zaida, a Nila, a Puro, ya, a Salvador, a Raúl. Mi abuelo, aquí como forma de vida, compró unos buses porque él entendía de mecánica y fundó una ruta aquí en Cartagena que fue la ruta de Bruselas-Paraguay. Además, esos mismos buses le sirvieron de ruta escolar a un internado importante en la zona que era el Colegio Latinoamericano, que aún todavía existe. La casa era grande, con un patio amplio, que también servía como taller para reparación de los buses. A raíz de esto, sus hijos también aprendieron lo que tiene que ver con conducir y arreglar buses, entendían de mecánica. Básicamente ahí se remontan los orígenes. Salvador Balanta era un señor, en los pocos recuerdos que tengo de él, porque cuando él falleció yo tenía aproximadamente como 10 años. Fue un señor muy social. En el barrio Bruselas, que era donde vivía, todo el mundo lo conocía. Le decían el Cali, era una persona
popular en ese barrio, era muy querido en ese barrio. Él mismo conducía uno de los transportes públicos del barrio y tengo buenos recuerdos con él porque siempre me trató bien. Era un señor de estatura media, bastante moreno, con cabello bastante onduladito. Tenía una particularidad del caminado, porque él era un poco como curvito y tenía una voz, la voz de él era como bastante así como grave, como gruesa. Entonces así era la voz de él, él hablaba así como ronco. La referencia es que los buses que mi papá tuvo eran unos buses que anteriormente le llamaban buses de palo, porque los cojines eran de cuero de la vaca y la carrocería eran de pura madera y los espejos delanteros se movían como unas persianas, hacían esta función. La vía era Bruselas, Amberes, María Auxiliadora, Mercado Basulto, llegaba hasta el centro de la ciudad y se regresaba. Me acuerdo de esos buses perfectamente como si fuera ayer. Uno llevaba mi nombre, bueno, como me decía mi papá, mi negra. Y el otro se llamaba El Beato, que era el de mi hermano Salvador Balanta Monterrosa. Y pues sí, mi papá guardaba 2 de esos buses en el terreno donde vivíamos en San Isidro y los otros los tenía en Bruselas. Unos buses grandes, espaciosos. Cubría lo que era todo Amberes, la parte de la Cruz Roja, la Grisantoluque. Estaba el GMC, La Zorra, La Diabla, Mi Negra, Guanacho. Bueno, Gustavo Balanta, recuerdo, lo conocí a través de una amiga que se llama Marilyn Pasco. Con Marilyn tuve una cercanía en el Instituto de Patrimonio y Cultura a eso del año 2008. Nos conocimos y en el año 2009, desde que empezó el año, empezamos, digamos, a tener un acercamiento mucho más fuerte. En ese momento, por algunas situaciones que ocurrían en la ciudad, de estigmatización, de exclusión y de racismo, básicamente, me permití crear como una iniciativa que permitiera un poco empoderar a nuestros coterráneos negros y negras, jóvenes afro, especialmente a los jóvenes afropopulares de la ciudad de Cartagena. Y empecé con el sueño de crear, digamos, un colectivo en su momento que tuviera la oportunidad de resignificar todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad afro. Entonces, se me da por crear un espacio que permitiera abrir un escenario a los jóvenes y adolescentes de comunidades como El Pozón, como La Haya, que era, digamos, el epicentro donde trabajaba para empezar a proyectar positivamente todo lo que tenía que ver con la esencia y la identidad del negro y la negra en el Caribe colombiano, especialmente en la ciudad de Cartagena. En eso me apoyé de Marilyn Pasco, le dije lo que estaba pensando. Ella me comparte un poco que venía haciendo un trabajo desde una fundación que se llama Surcos y en esa fundación Surcos venía trabajando de la mano de un líder afro de la ciudad, ya con un bagaje muy importante en esta temática, denominado Gustavo Balanta. En ese momento en el centro, recuerdo, tuvimos un acercamiento y por primera vez conozco al señor Gustavo Balanta y a partir de ahí empiezo a tener como una cercanía. Me vuelvo a la comunidad, empiezo ya a darle más forma al tema, a hacerle un poco más contenido y recuerdo que me pensé la opción de que reuniera un grupo de jóvenes negros y negras para hacer un colectivo que permitiera, uno, tener la posibilidad de recibir formación referente a la cultura y a la identidad afrocolombiana, a la cultura y a la diáspora africana, para que ellos entendiesen un poco también la razón de ser y su esencia. Uno, porque sabía que había muchos rezagos. En su momento me acerqué a algunas instituciones educativas, hablé con algunos jóvenes negros y noté que había un cierto temor en ellos, había como una cierta preocupación y también en sí una cierta desventaja. Se sentían, creo que había un tema de autoestima muy fuerte en ese sentido, el hecho de la no valoración tanto de ellos como negros y negras, y a algunos les daba pena incluso salir a escenarios dentro de su institución educativa. Estoy hablando del Colegio El Saber, estoy hablando del Colegio El Militar del Pozón, estoy hablando de Luis Carlos Galán, donde rescaté a algunos jóvenes del Camilo Torres, y fueron casos que me fui encontrando de gente que no se sentía a gusto con su esencia, con básicamente su fisionomía. Con Balanta encontré, digamos, como toda esa parte de lo formativo. Creo que Balanta me brindó esa posibilidad de que los muchachos se acercaran a tener contenidos en términos de lo formativo, a conocer sobre lo que era la cultura, la diáspora africana,
sobre la identidad, a reconocerse, a entender en algunas palabras que nosotros pronunciamos aquí, como carrandanga y demás, de dónde venían, ¿verdad? De qué parte del África venían. Cómo algunos apellidos de nosotros se encontraban ya también con alguna zona de África, y empezó entonces a despertar ese gran interés por este grupo de jóvenes que cree como Modafro, primero, inicialmente, una expresión cultural en donde la formación, la proyección artística a través de una pasarela y la creación artesanal de atuendos y vestuarios permitía poner, digamos, en un evento en público ese sentido de orgullo de ser afro a través de una pasarela. Gustavo no eligió como profesión la docencia, pero eligió un campo también que tiene que ver con lo humano, que fue el periodismo. Y aquí yo creo que él heredó de nuestra madre el hecho de la formación de otros, porque comenzó a formar a otros periodistas jóvenes y además en las comunidades menos favorecidas también comenzó a convertirse en un formador popular a través de talleres, a través de charlas, conferencias, diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver. Además después terminó vinculándose en todo ese proceso de su formación política a través de la Secretaría de Educación con todo el proceso de etnoeducación. Entonces comenzó a apoyar a muchos docentes que tenían esta condición para que pudieran realmente concursar y aprobar el concurso y ser nombrados como docentes etnoeducativos. Y eso es como el proceso de ir abriendo las posibilidades a lo que la norma nos llama como minorías étnicas, ¿no? Que es una forma también peyorativa de nombrarnos. Entonces digamos que ahí está la vena y eso no solamente fue aquí, sino a nivel del departamento y en todo su recorrido por el país, una lucha siempre porque nosotros, los negros, nos fuésemos abriendo caminos para poder alcanzar, digamos que, niveles de vida digna en un país que siempre nos ha intentado invisibilizar. Cuando yo escogí una profesión, una de las opciones que más me gustaba era lingüística y literatura, por ese amor que tengo hacia las letras. Y la otra opción tiene que ver con el periodismo. Y digamos que esta opción del periodismo que menciono está atravesado por el ejercicio de Gustavo en su labor cotidiana, que era pues un periodismo social, un periodismo político, un periodismo de denuncia. Y digamos que eso me marcó a mí de niña. Y yo pienso que eso fue un elemento clave para que yo escogiera como carrera el periodismo. Entonces, digamos que desde allí también esa conexión, no solamente de familia, de hermandad, sino también profesional, con esa complicidad del periodismo y muchas anécdotas que además yo tengo de Gustavo, muchos aprendizajes. Uno, la frase que era de mi mamá, pero que él la coge como suya, y es que todo se resuelve. Todo se resuelve, es decir, no hay que instalarse en el dolor ni en el sufrimiento, sino echar para adelante. El Consejo Comunitario llevaba 5 años de existencia aquí, no me había interesado mucho en eso. Y a partir del 2010, cuando lo conozco a él, empiezo a experimentar el conocimiento de lo que es la Ley 70, todos sus procesos, y él fue un elemento valiosísimo en el momento en que nosotros decidimos hacer la solicitud del título colectivo, y nos acompañó durante todo el proceso hasta cuando lo logramos en el año 2012. En el momento en que vino el presidente Barack Obama y se aprovechó que el 14 de septiembre del año 2012, en medio de la Cumbre de las Américas, pues recibimos el título junto con el de Palenque. Y Gustavo fue una ficha clave por sus conocimientos en procesos negros, porque lo primero que yo le conocí a él no fueron asuntos relacionados con el Consejo Comunitario, sino con los procesos de comunidades negras. Y también por la afición que él tenía en ese entonces de escritor, poeta, y tenía mucho conocimiento sobre el manejo de los asuntos de los negros. Había un proceso académico, y es que a partir de sus conocimientos que él tenía sobre la Ley 70, nosotros pues en muchísimos escenarios pues hablábamos y discutíamos eso. Y también se hizo desde el momento de un asunto político, porque sí hubo esa intención desde un comienzo, a partir del proceso de la solicitud del título colectivo de La Boquilla, también paralelamente se llevaba un elemento político,
y cultural más que todo. Conozco muy bien a los hermanos, a los hijos, a la familia Balanta. No conozco ninguna otra, digamos, apellidos en otro escenario, nada más ellos. Y lo acompañé en muchas de las gestiones que él intentó hacer para lograr de que su familia y su apellido fuera reconocido como una entidad étnica y que le serviría a él y a su familia para identificarse en el mundo. Eso fue uno de sus sueños, de lograr que ese reconocimiento a nivel internacional se le diera a su apellido. Él nunca buscó beneficios, nunca buscó premios. Él lo que tenía bien claro era la identidad cultural y para él era de muchísima importancia el que su familia, su apellido, pues tuviera ese reconocimiento a nivel internacional, pero no para buscar ninguna premiación ni ningún trofeo. Hay una anécdota y es que la gente creía que él vestía así, como él vestía, y le decían que era un negro disfrazado. No, es que él tenía claro por qué se vestía así y él mandaba ese mensaje de la apropiación de la etnia a partir de la forma de expresarse, escribir, inclusive de alimentarse. Gustavo me depositó tanta confianza que en oportunidades me delegaba trabajos para las organizaciones a las que él representaba y al final de toda esta parte de su vida me delegó la responsabilidad de que fuera su coordinador para la edición de su poemario, el único poemario que dejó en materia de obra literaria. Gustavo tenía todos estos poemas, digamos, a mano escrito, uno que otro transcrito al computador, pero la mayoría estaban a mano escrito. Muchos de esos poemas quedaron también para una segunda edición. La tengo, la traigo y la llevo. Déjenme caminar, no me atajen. La pata de chivo que Olga Margarita, mi mamá, me colocó a los 5 años porque no podía caminar, está cumpliendo su objetivo. Vengo y voy y vengo. Sigo encontrándome, es un sinfín. La otredad me llama y respondo raudo. Me dicen negro y saco la estera. Me dicen negro y toco el tambor. Me dicen negro y respondo con grito libertario. Me dicen negro y Orula me acompaña. Me dicen negro y el sonido del caranga no sale a flote. Me dicen negro y me arropan neas. Me dicen negro y la leña cortá ahí está. Me dicen negro y la canoa recorre playones y ciénagas. Me dicen negro y bailo al son del pilón. Me dicen negro y el puñado de arroz subió, empiezo a masticar. Se tiene un estigma, de hecho, desde la época de la colonización, de eso se encargó el catolicismo mucho, ¿no? De todas las religiones que no fueran cristianas, nombrarlas paganismo y tachar un estigma sobre las mismas. Entre ellas, obviamente, las religiones negras, que eran las religiones de los esclavos, las religiones de las personas que ellos estaban subyugando. Entonces, para subyugar a una persona, primero tienes que matar su cultura y su religión, porque por medio de ellos son libres. Entonces, como un esclavo no puede ser libre, hay que quitarle la religión y hay que quitarle la cultura. Hay que generar un estigma sobre esto. Y se logró generar un estigma sobre todas las religiones que eran negras, entre ellas la yoruba. Y realmente las religiones concuerdan en mucho. Hay unos santos, hay un dios sobre estos, son muy similares, sino que se estigmatiza y se sacan unas diferencias para denotar que no es lo mismo. Pero la religión yoruba es una espiritualidad, un modo de vida, tiene muchas enseñanzas. Por ser una religión de dialecto, es de boca en boca, es lo que se transmite a la siguiente generación. Tiene mucha enseñanza, mucho peso histórico, mucho peso cultural. Es la sabiduría de nuestros antepasados, más que cualquier otra cosa. Es lo que otras personas han vivido y se nos cuentan para que aprendamos de ellos. Eso es la religión yoruba, es una espiritualidad más que una religión. Es una manera de vida, es una enseñanza que viene de nuestros antepasados. Él tomaba muy a pecho su apellido. El apellido Balanta para él era lo más importante que tenía. Por ende, a nosotros nos crió de esa manera también. Primero, lo que yo doy a entender de mí mismo, ¿por qué? Porque soy un Balanta. No es que me crea más ni nada, sino que tengo una responsabilidad de no dañar mi apellido. Ya que Balanta, pocos sabemos en la ciudad, al fin y al cabo. Y entonces, si hay algún Balanta malo, si alguien el apellido es tan raro y tan fácil de aprender,
que la gente empieza a tildarlos a uno de malos también. Mi papá le gustaba tanto su apellido que buscó cuáles eran las religiones más importantes de esa región y le llamó mucho la atención la religión yoruba. Estuvo bastante relacionado ahí. Y él tenía collares de diferentes colores que representaban cada uno de los santos, como le llaman ellos, ya sea Yemayá, Oshun, entre otros. En ese cuarto había una mesita donde estaba ubicado como un altar a su santo que los regía, el que era hijo, que era el Ewa. Habían varios cuadros de los demás santos, pinturas, emblemas que identificaban a cada deidad de alguna manera. Yemayá, que representa los mares, representa el agua. Yemayá es pasiva, es calma, pero también tiene momentos en que es agresiva y pelea por lo suyo. Como dicen por ahí, el agua reclama sus tierras, ella cede, pero después en el momento tiene que recuperar lo que es de ella. Tienes al Ewa, que es un guerrero, hacedor de camino. Yo creo que mi papá lo identificaba mucho este santo porque es el que crea los caminos. Se muestra como un guerrero con un machete, porque es el que abre la cepa para que las demás personas transiten detrás de él. Tienes a Obatalá, que es el santo que rige en las cabezas de los hombres. Según la espiritualidad yoruba, creó a los hombres y los dotó de inteligencia para que estos hicieran sus caminos, sus vidas. Otro de los sueños no cumplidos de Gustavo fue ir a África. Él tenía una obsesión, un deseo inmenso de conocer su ancestralidad en el territorio africano. Cuando se daban las posibilidades de ir a África, tenía una alegría tremenda, pero infortunadamente no se dio esa gran oportunidad para Gustavo, en gran medida por sus problemas de salud, porque Gustavo, cuando entraba a un hospital, él a veces no quería ir a un hospital, porque cuando entraba a un hospital, él sabía que no salía al día siguiente. Se tomaba días, meses hospitalizado. Estas becas me permitieron mi primer viaje a Senegal. En esa ocasión, cuando Gustavo se enteró de que yo iba para Senegal, me pidió el favor de que investigara sobre la etnia balanta que se encontraba entre Senegal y Guinea-Bissau. Yo en su momento lo que le dije, ay Gustavo, ya yo tengo cosas que hacer y tú me vas a poner más trabajo. Total es que en esa primera experiencia yo no le traje ninguna información. Duré 21 días en Senegal y no le traje absolutamente nada. Posteriormente, al año siguiente, en el 2018, vuelvo a organizarme y a hacer mi segundo viaje a Senegal. En ese segundo viaje sí tenía un poco más de tiempo y empecé a contactar personas de la etnia balanta que se encontraban en la ciudad que yo vivía, que era Dakar. Me di cuenta que ellos tenían mucha emoción, tenían ese deseo de que la cultura se diera a conocer, se sentían identificados de que tan lejos en América se encontraran personas con la identificación de la familia balanta, aunque para ellos en Senegal son una etnia y nosotros en Colombia somos una familia, con solo el hecho de tener el balanta como una referencia, tenían mucha empatía. Kadume Suto significa caminos nuestros, en lengua yoruba. Era una feria étnico-cultural que mi papá organizó para representar y dar a conocer los diferentes productos de los artesanos de toda Colombia, no solo de Cartagena, todos artesanos que pudiera dar su granito de arena, allí podría estar. La Plaza de los Coches, la Plaza de la Proclamación y el Parque Centenario fueron los lugares escogidos por Gustavo Balanta Castilla para la promoción de los servicios y productos de Cartagena y del Caribe colombiano, que promocionaban a las comunidades afro e indígenas dentro de Kadume Suto. El tema de la gentrificación, por ejemplo, que él también se resistió tanto a decir, aquí está la feria Afro Kadume Suto, en la Plaza de los Coches, porque no nos vamos a salir porque el territorio nos pertenece, y aquí están los negros y negras, y aquí está la gente popular de Cartagena, en medio de todo, digamos, un impresionante espacio
de gente pudiente de negocios. Es decir, aquí estamos y nuestros negocios también tienen que estar en el centro, como ahora pretenden todos ellos estar en el centro y hacer siempre a la periferia a los que nos pertenece el territorio. Me gusta y me identifico como afro por mi cabello, por mi color de piel, porque soy extrovertida, alegre, me gusta la música, me gusta bailar, tengo una personalidad carismática, me identifico como afro. Pues de pronto, pues el deseo de poder conocer a los familiares que están aquí en Cartagena, poder aprovechar este tiempo, como pues he meditado en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues creo que el COVID, más que una pandemia para muerte, es una pandemia de oportunidades. Oportunidad para volvernos a Dios, oportunidad para volvernos a la familia, oportunidad de perdonarnos, oportunidad de conocernos, de compartir, de limar asperezas, de olvidar el pasado, de construir un mejor futuro, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para nuestras generaciones futuras. Libertad es el derecho que tenemos todos de poder tomar decisiones libres, espontáneas, de poder hacer lo que nosotros queramos, poder desplazarnos por donde nosotros queramos, sin obstáculos, sin problemas, sin limitaciones, poder construir una familia, poder trabajar, poder estudiar. Si podemos hacer eso sin obstáculos, sin miedos, sin temores, para mí eso sería la libertad. Principalmente la alegría de poder decidir qué quieres hacer, qué quieres ser y dónde quieres estar. Sí, la libertad tiene como esas dimensiones del ser, del estar. Para mí, libertad es sentirse como los pájaros, volando, libre, sin atadura. Yo considero que para mí ser libre es tener la capacidad de no violentar a las personas que están a mi alrededor. Bueno, para mí la libertad significa encontrarse con uno mismo, autorreconocerse, entenderse, respetarse y valorarse. Siento que a partir de allí puedes primero sentirte libre tú, en esencia, entenderte en un contexto social que muchas veces te discrimina, te excluye, para poder pararte y saber, digamos, hacia dónde ir. La libertad parte de ti, de sentirte libre para hacer que otros también les llegue un mensaje y puedan entender que desde el ser y desde el asumirse en el ser de uno mismo puede llegar a entenderse en un contexto de libertad, sin que nadie te ponga cadenas, sin que nadie te ningunee, sin que nadie te señale y diga que tú no puedes. El poder está en ti y la libertad depende de lo que tú hayas conquistado desde el interior. Poema de Gustavo Balanta Castilla. ¿De dónde vienes? No vengo, me trajeron. ¿Cómo te llamas? No sé, me llaman. ¿Han tratado de desconfigurarme? Mi fachada responde ancestralidad reafirmada. Que como soy, así como me ves. Rasgos de negra, color de negra, sabor de negra, sazón de negra, mirada de negra, carcajada de negra, bailado de negra, pelo de negra, sandunga de negra, inteligencia de negra, espiritualidad de negra, líneas y curvas de negra. Sí, así soy, negra, con ímpetu de negra, con empute de negra. Tiempo perdido, tiro culatero, soy y seguiré siendo negra. Vengan pues muchachos, vengan pa' aquí afuera, que voy a contarles bajo las estrellas
un montón de historias del África negra, de esas que contaban niñitas mi querida abuela. Fue en el 1600 cuando nos trajeron del África negra y nos sometieron. Muchos son los nuestros, muchos que murieron, otros se empautaron y se hicieron cimarrones. Pues muchachos, niñitas, somos los Balanta, de ese pueblo negro, carajo, que se liberó. Somos los Balanta, uy, somos los Balanta, del pueblo africano, uy, son nuestros ancestros, somos los Balanta, uy, somos los Balanta, rompan las cadenas, que viva la libertad. Tambores, que suene la marimba. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.